Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. Continuamos hablando de genética molecular y en el vídeo de hoy os voy a hablar del código genético, ¿de acuerdo? Como siempre, deciros que todos estos vídeos los tenéis a vuestra disposición en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Y como siempre también una serie de imágenes bueno, en este caso va a ser solamente una, acompañará la explicación para poder entenderla, ¿vale? Para que la entendamos un poco, para que la entendamos eso un poquito mejor, ¿vale? Bien, vamos entonces con el desarrollo de este tema del código, el código genético. Bien, justamente el vídeo que acabo de hacer, veíamos, os pongo ahí en enlace, veíamos o estudiábamos cómo la secuencia de bases de un gen se transcribe en una cadena de ARN. Era lo que hablábamos del proceso de transcripción. ¿De acuerdo? De tal manera que si el gen que se transcribe contenía información para la síntesis de proteínas, entonces se originaba una cadena de ARN mensajero cuya secuencia de bases va a ser traducida por los ribosomas. En este sentido, acordaos de tanto el concepto de intrón como del concepto de exón, intrón sin información, exón con información, que veíamos tanto en el vídeo del proceso de la transcripción, como en el vídeo también de cuando hablaba de que el ADN era el portador de la información genética. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, si él daba lugar a que existiese o que se formase un ARN mensajero cuya secuencia de bases iba a ser traducida por los ribosomas, y esto todo se llevaba a cabo de acuerdo con un código genético que no es otra cosa, el código genético, que el diccionario que va a establecer una relación. Por un lado, la relación entre el idioma del ARN mensajero, y el idioma del ARN mensajero no es más que la secuencia en la cual se encuentran las bases nitrogenadas de ese ARN mensajero, que se origina por el proceso de transcripción a partir de la información que se encuentra en el ADN, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo que sería el idioma de las proteínas, que no es más que la secuencia de aminoácidos. Establecer una relación, por tanto, entre la secuencia de bases del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de las proteínas es lo que precisamente va a establecer el código genético, ¿de acuerdo? Por eso le llamaba como el diccionario. Bien, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, el ARN está formado, o en el ARN solamente hay 4 bases distintas, y por otro lado yo voy a tener que dar cabida a los 20 aminoácidos que forman o que se encuentran representados en las proteínas. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es posible que a partir de 4 bases diferentes es necesario o vayamos a representar 20 aminoácidos? Bien, pues vamos a ver las distintas posibilidades. La primera posibilidad sería que cada aminoácido solamente estuviese representado por una base, ¿no? En este caso, solamente se podrían codificar 4 aminoácidos, lo cual no es posible, porque tenemos 20. Veamos la segunda posibilidad, es decir, si cada aminoácido le correspondiera una secuencia o una combinación de 2 bases. En este caso, ¿cuántas combinaciones posibles tendría? Pues tendría 4 al cuadrado, tendría 16 combinaciones diferentes, ¿vale? Que tampoco me vale, tampoco me sirve, porque no puedo representar a los 20 aminoácidos proteicos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer un tercer caso. El tercer caso sería en que cada aminoácido estuviese o se correspondiese con la combinación, con la secuencia de 3 bases. En este caso estaríamos hablando de un total de combinaciones posibles de 4 al cubo, es decir, de 64. Que son 64 combinaciones diferentes de las bases, que ahora sí que es suficiente para poder determinar todos los aminoácidos. La conclusión, por lo tanto, es que al menos va a ser necesario 3 nucleótidos para llevar a cabo la codificación de un aminoácido. Bien, las bases reales y ya por así decirlo, la confirmación de todo esto fue llevado a cabo por los trabajos del profesor Severo Ochoa y por otros investigadores que permitieron confirmar efectivamente lo que os acabo de decir, ¿no? Permitieron confirmar que cada aminoácido proteico va a estar representado en el ARN por una o más secuencias de 3 bases, a los que él llamó triplete o codón. Acordaos de esto. Cada aminoácido proteico está representado en el ARN
por una o más secuencias de 3 bases a las que se denominó tripletes o codones. Ya veréis lo que quiero decir con esto de una o más secuencia de 3 bases, lo veremos un poco después, ¿de acuerdo? Esto es el triplete, esto es el codón, ¿de acuerdo? Decir también que además se fue descifrando la correspondencia entre estos tripletes y los aminoácidos. Es decir, qué aminoácido le corresponde a cada triplete. Y es la imagen que tenéis ahí en pantalla desde el principio, que no hace otra cosa que indicarnos la correspondencia entre los tripletes y los aminoácidos. Como veis ahí en la tabla, dicha correspondencia o esta correspondencia se corresponde por un lado la columna de la izquierda, que tiene la primera base de cada triplete, y la columna de la derecha, que va a tener la tercera base. Y como siempre sabéis que la copia va a ser en dirección, o en', mejor dicho, 5', 3'. Si os fijáis en la tabla, en el código genético existen codones que no van a codificar ningún aminoácido. En concreto veis ahí el UAA, o sea, uracilo-adenina-adenina, UAG y UGA. Estas secuencias, ¿vale? Estos codones no están relacionados con síntesis con ningún tipo, no están relacionados con ningún tipo de aminoácido, sino que se ha comprobado que su función es la de indicar el final de la síntesis de una cadena peptídica. Como habéis visto, os acabo de decir que la combinación o que cada aminoácido venga determinado por tres bases, me permite que haya hasta 64 combinaciones distintas en las 3 bases nitrogenadas. ¿Esto qué quiere decir? Lógicamente, quiere decir que si son 64 las posibles combinaciones y yo solamente tengo 20 aminoácidos proteicos, pues evidentemente algo tiene que haber, es decir, a lo mejor dos o más secuencias de bases van a estar relacionadas con el mismo aminoácido, o como es en este caso, de que existan codones, ¿vale?, que no estén relacionados, que no codifican ningún aminoácido, ¿vale? Y como decía, esto se ha comprobado que su función es la de indicar el final y la síntesis de la cadena peptídica. ¿Cuáles son las características del código genético? Vamos a ver. La primera, a excepción de la metionina y el triptófano, cada aminoácido se encuentra representado por 2 o más codones distintos. Los tenéis ahí en la pantalla, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la fenilalanina, que sería el primero que tenéis arriba a la izquierda, veis que la codificación viene dada a partir de 2 posibilidades, ¿no? Uracilo, 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 o bien uracilo, uracilo, citosina, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? En el caso del primer aminoácido, ¿vale? A excepción de la metionina y el triptófano, ocurre lo mismo, o cada aminoácido se encuentra representado por 2 o más codones diferentes. ¿Cómo se conoce esto? Esto se denomina, o esto se conoce como degeneración del código genético. Decir que el código genético está degenerado no significa que sea imperfecto, y esto también lo tenemos que tener claro, pues ningún codón representa a más de un aminoácido. Esto es importante para entender que no es imperfecto, ¿vale? En muchos casos, los codones que representan el mismo aminoácido solamente se van a diferenciar en la tercera base. Lo tenéis de nuevo en el esquema que tenéis delante. Por lo tanto, las 2 primeras bases son las que van a determinar la especificidad de los codones por el aminoácido. Una segunda propiedad es que el código genético es universal. ¿Qué significa que es universal? Significa que cada aminoácido, ya que cada aminoácido está representado por los mismos codones en todos los seres vivos. Incluso en estructuras que estarían entre la vida y la no vida, como los virus, también van a usar el mismo código genético. Solamente se conocen algunas excepciones en el ARN mitocondrial y en el ARN de algunos protozoos, ¿de acuerdo? En este sentido os puedo citar un ejemplo: el codón uracilo-adenina-adenina, ¿vale? Va a indicar, en lugar de indicar el fin de la secuencia, va a estar
o el fin de la secuencia, el fin de la síntesis, mejor dicho, como os decía antes, uno de los tres que están implicados en indicar final de síntesis de la cadena proteica. En este caso, el uracilo adenina en algunos protozoos se encuentra relacionado con la codificación del aminoácido glutamina, ¿vale? Una tercera posibilidad, una tercera característica del código genético es que el código genético carece de solapamientos, ¿vale? ¿Qué significa que carezca de solapamientos? Significa que los tripletes se van a disponer en el ARN mensajero uno a continuación del otro. Y sin compartir ninguna base, ¿vale? Tener en cuenta que además es siempre unidireccional, ¿vale? Pues el mensaje del ARN mensajero se lee siempre en el sentido 5', 3', ¿de acuerdo? Desde el codón que indica el comienzo de la proteína hasta el que indica su final, ¿vale? Bien, pues este es entonces el vídeo que os quería mostrar. Si tenéis alguna duda, como siempre, preguntadla, y gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.